Prevalencia de infecciones de transmisión sexual en pacientes VIH-Sida, artículo original. Autor Dr. Jefferson Javier Molina Quimbita, coautor Dra. Melanie Mariela Noriega Moreno. Como introducción tenemos que las enfermedades de transmisión sexual ETS son un conjunto de enfermedades infecciosas con expresión clínica diferente. Son transmitidas principalmente a través de relaciones sexuales sin protección, ya sea vaginales, anales y orales, con una persona infectada que puede o no presentar sintomatología. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, más de 1 millón de personas contraen ETS al día. La mayoría de los casos son asintomáticos o tienen síntomas leves que no permiten un diagnóstico certero. Además, se estima que al año unos 357 millones contraen algún tipo de ETS como clamidia, gonorrea, sífilis o tricomoniasis. Actualmente el VIH es uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial. Según la OMS, a finales del año 2016 había aproximadamente 36,7 millones de personas infectadas en el mundo y 1,8 millones de nuevas infecciones. Las ETS y el VIH mantienen una estrecha relación. La infección por VIH incrementa la probabilidad de contraer una ETS y viceversa. Las manifestaciones clínicas de las ETS se vuelven inespecíficas al presentar una disminución del sistema inmune y tienden a ser lesiones de mayor tamaño, repetitivas o persistentes. Se estima que un alto porcentaje de pacientes VIH-Sida desconocen que pueden contraer nuevas ETS, ya que no las reconocen clínicamente. Los métodos diagnósticos y la vigilancia epidemiológica no son efectivos o son inexistentes en ciertos países. En varios estudios, como en Uganda, África, se evaluaron a 355 pacientes con VIH, de los cuales el 21,4% presentó diagnóstico clínico y microbiológico de ETS, encontrándose sífilis, hepatitis B, herpes genital, condiloma acuminado, uretritis no gonocócica y gonorrea. En un estudio realizado en Indonesia valoraron a 3.350 infectados con VIH, el 4,2% presentó una ETS. Las de mayor prevalencia fueron condiloma acuminado, úlceras genitales no específicas, sífilis, herpes genital y sarna. En el estudio de Salvador se realizaron un estudio evidenciando a 1.703 historias clínicas de pacientes con VIH-Sida, donde predominó la sífilis con 171 casos, observando una mayor frecuencia en pacientes masculinos, de los cuales el 86% eran hombres que tenían sexo con hombres. La sífilis tiene mayor incidencia en pacientes coinfectados por VIH, principalmente en la población de hombres que tienen sexo con hombres. Los objetivos del presente trabajo son determinar las prevalencias de las infecciones de transmisión sexual en pacientes VIH-Sida acorde a la identidad sexual, cuantificación de CD4 y su correlación estadística. B. Identificar la relación entre las infecciones de transmisión sexual y el contacto con trabajadores sexuales en pacientes VIH. Materiales y métodos. Se llevó a cabo un estudio de diseño epidemiológico analítico retrospectivo en el cual se analizaron todas las historias clínicas de los pacientes VIH positivo, teniendo un total de 1.186 casos, de los cuales 164 presentaron enfermedades de transmisión sexual, las mismas sustentadas con diagnóstico clínico, laboratorio y microbiológico. A partir de las historias clínicas se recopiló las siguientes variables: incidencia de las ETS, conteo de CD4, grupo de edad, identidad sexual, sexo, estudio clínico de VIH, el diagnóstico de las ETS, contacto con trabajadores sexuales, hombres o mujeres. Los criterios de inclusión fueron historias clínicas de los pacientes que poseen un diagnóstico de VIH confirmado por el ICE Western Blot, coinfectados con una ETS, nacionales, extranjeros, edad, de todas las edades, identidad sexual y sexo. Además, incluye los pacientes VIH coinfectados con sífilis que presentan exámenes inmunológicos o no inmunológicos positivos. Resultados. La prevalencia de ETS en el grupo estudiado fue de 13,82%, 164 pacientes, de 1.186 historias clínicas de pacientes VIH. La población de hombres fue de 899 pacientes, de los cuales 17,3%, es decir, 156, presentaron ETS, y 287 pacientes fueron mujeres, con una prevalencia de ETS del 2,7%, 8 pacientes. Aquí podemos identificar la prevalencia de infecciones de transmisión sexual con relación al contacto con trabajadoras sexuales y evidenciamos que la sífilis es la ITS o ETS más común, con 116 casos, de los cuales 19 manifestaron contacto sexual con trabajadoras sexuales y 80 lo negaron. 17 no respondieron al cuestionario.
El 34,23% de los pacientes, 406, manifestó haber mantenido relaciones con trabajadores sexuales con uso eventual de protección. Los datos registrados no determinan el número de parejas sexuales y tipo de relación. De los pacientes que presentaron uno más de ETS, 53 manifestaron haber mantenido relaciones sexuales con trabajadoras sexuales y 112 negaron su relación. La edad mínima de la población estudiada fue 17 y máxima 81 años. La proporción de hombres sexo con hombres fue el de mayor presencia dentro de los casos de ETS estudiados, seguido de identidad heterosexual y bisexual. De acuerdo con los estudios clínicos y de los pacientes VIH-Sida que presentaron una infección por ETS, encontramos 90% pacientes en estadio 2, 3,65 pacientes en estadio 3 y 6,09% en estadio 4. Aquí en esta tabla 2 identificamos la prevalencia de infecciones de transmisión sexual asociadas con la identidad sexual. Tenemos dentro de la identidad sexual el género heterosexual, hombre sexo con hombres y bisexuales. De igual manera identificamos que la sífilis es la ITS con mayor prevalencia, evidenciándose que en los hombres que tienen sexo con hombres presentan un mayor porcentaje de casos. De acuerdo con la distribución de grupos divididos por conteo de linfocitos TCD4, se evidencia un mayor número de pacientes en el grupo de 200 a 500 células, seguido de un grupo de conteo de mayor a 500 con 48 casos y el de menos de 200 con 40 casos de ETS. Se evidencia en el grupo de pacientes con conteo de linfocitos 200 a 500 existió un mayor porcentaje de sífilis 54 y herpes genital 5. En los grupos de conteo de menos de 200 y 200 a 500 se encontró una mayor prevalencia de verrugas. De acuerdo con los resultados observados, la donovanosis con un conteo de linfocitos menos de 200 y gonorrea más de 500. El análisis estadístico muestra una relación significativa entre las prevalencias de ETS y las agrupaciones de muestra basada en el conteo de linfocitos. Discusión. Se encontró que en el 34,23% de infectados con VIH tuvo contacto con trabajadores sexuales. De acuerdo al Centro de Control y Prevención de Enfermedades CDC, las personas que comercializan con relaciones sexuales presentan un mayor riesgo de contraer o transmitir el VIH e ITS, porque posiblemente contengan conductas sexuales de riesgo, relaciones sexuales con varias parejas o no usar preservativos. Sin embargo, a falta de estudios en la población de personas que intercambian relaciones sexuales, propone grandes obstáculos para realizar medidas de prevención y dificultan la obtención de datos fiables que permiten establecer la relación objetiva entre la incidencia de ETS y el contacto con trabajadores sexuales. La prevalencia de ETS en nuestro estudio fue de 13,82% a 164 pacientes, que discrepa con los datos de Catucime con 21,4%, probablemente debido a que el tamaño de la muestra en dicho estudio fue reducido, con 355 pacientes, en comparación con los resultados encontrados por Harnanti, que presenta una prevalencia de 4,2% con tamaños de muestra 3.350, el cual difiere en nuestro estudio posiblemente por la ubicación geográfica en Surabaya, Indonesia, y los diferentes tipos de conductas sexuales. De los pacientes con ETS, la distribución por sexo prepondera el género masculino con 97,7% y femenino 4,3%, y se observa una mayor prevalencia en hombres con 17,3%, mientras que en la población femenina fue de 2,7%. La edad de presentación corresponde a la sexualmente activa, similar al estudio de Hutton-Rose, donde la edad más afectada fue de 30 a 34 años. Los pacientes hombres sexo con hombres presentaron el mayor número de casos y prevalencia de ETS. En proporciones similares se encontró bisexual y heterosexual, que es comparable con los datos de Ortega y Peche, en cuyo estudio determinó dermatosis no infecciosas e infecciosas, incluyendo ETS. Sin embargo, se contrarresta al estudio de Paul-Graham, donde la mayor frecuencia es heterosexual, seguidas de hombres sexo con hombres y bisexual, posiblemente por una mayor variación de la muestra 170 y por la ubicación geográfica en India. Además de los estudios de Aydin y Sud presentan una mayor frecuencia de heterosexuales, principalmente porque valoraron la vía de transmisión. El análisis estadístico muestra relación significativa entre las prevalencias de ETS y la identidad sexual. De acuerdo a la CDC, las relaciones sexuales anales presentan el mayor riesgo de transmisión de VIH, puesto que la probabilidad de infección en pareja receptiva es 13 veces mayor que la pareja insertiva, debido principalmente a que la mucosa del recto es delgada y permite el paso de VIH al cuerpo.
Además, puede contraerse otras ETS como clamidia y gonorrea mediante relaciones sexuales anales sin preservativo y algunas pueden transmitirse por contacto piel con piel como sífilis o herpes. La sífilis es la ETS más frecuente observada con una prevalencia del 9,7%, 116 pacientes, similar a los datos de Mayer con 6,4%. Además, Mota encontró una prevalencia de sífilis del 43,2%, posiblemente por un tamaño de muestra de 220 pacientes, y se limitó a investigar la prevalencia de sífilis, herpes y condilomatosis. En segundo lugar destacan las verrugas anogenitales con 2,2%, que contrarresta con los datos de Pavrahan y Chopra con 2,4 y 7,7 respectivamente, que presentan una mayor prevalencia posiblemente porque determinaron manifestaciones infecciosas y no infecciosas y la ubicación geográfica en India. En los estudios de Sudit y Toul, la presentación de sífilis en pacientes VIH se encuentra en el recuento entre 200 a 500 células microlitro, similar a lo observado. En la investigación de Pavrahan en condiloma combinado fue la ETS más común con un recuento medio de CD4 de 320 y en lo hallado por Goldenstein se observó que el condiloma combinado se presenta con una inmunosupresión avanzada, CD4 menos de 75. Existen limitantes que pueden servir como inspiración para el fomento de nuevas investigaciones. Entre ellas podemos mencionar la baja prevalencia de ETS para encontrar relaciones y generalizaciones significativas, la falta de evidencia científica de pacientes VIH coinfectados con ETS y su relación con trabajadores sexuales, datos autoinformados como el contacto con trabajadores sexuales, uso de métodos de protección y número de parejas sexuales. El carácter retrospectivo del presente estudio limita la información a los datos previamente recolectados, por lo que resulta el desarrollo de nuevos estudios prospectivos. Conclusiones. Se encontró una relación estadísticamente significativa entre las prevalencias de las enfermedades de transmisión sexual e identidad sexual, demostrando que los hombres sexo con hombres presentan mayor cantidad de ETS probablemente debido a que la práctica de la relación sexual anogenital presenta un mayor riesgo de contagio. La sífilis prevaleció sobre todo las ETS, encontrándose una mayor prevalencia en el grupo de 200 a 500 células. Las verrugas anogenitales en estudios comparados se las podría relacionar con un recuento normal de CD4. De acuerdo a las evidencias, la gonorrea se relaciona con niveles elevados de CD4. Sin embargo, la prevalencia de los estudios es disminuida, lo que constituye una limitación para encontrar relaciones y generalizaciones significativas. El correlacionar las ETS con el conteo CD4 puede ayudar a proponer medidas preventivas, especialmente en grupos de riesgo como hombres sexo con hombres. La población que tuvo relaciones con trabajadores sexuales corresponde al 34,23%. No se evidenció una relación estadística entre la ETS y el contacto con trabajadores sexuales. Sin embargo, este dato está sujeto a la encuesta realizada a los pacientes, por lo que constituye un sesgo en la fiabilidad de los datos encontrados. Tenemos todas las referencias y las bibliografías utilizadas para el presente artículo.